This conference will now be recorded. Relevantes que han sido publicadas de manera reciente. Y para ello vamos a empezar comentando sobre el informe tributario y de gestión del SAT correspondiente al segundo semestre de 2018. Este informe tributario de gestión tiene datos muy relevantes sobre la gestión tributaria del SAT. Vamos nosotros a comentar solamente algunos que considero que nos da alguna luz sobre la marcha tributaria del SAT. Empecemos por ver cómo está integrado actualmente el padrón de contribuyentes. Miren, ya somos 68.447.000 contribuyentes activos. Es decir, más de la mitad de la población estamos ya contribuyendo como tales. El gran contribuyente, digamos, el gran segmento de contribuyentes lo constituyen los asalariados con un 56%, ¿sí? Es decir, todos aquellos que pagan algún tipo de impuesto porque reciben un sueldo o un salario, ¿sí? Después están las personas físicas con un 41%, esto es, quienes realizan una actividad profesional o realizan actividades empresariales particularmente. Y las empresas apenas alcanzamos el 3% de ese gran pastel de contribuyentes, ¿no? Todavía es una muestra muy insignificante la contribución por parte de las personas morales por número, no así por volumen. Obviamente que en materia ya de montos, pues son las personas morales las que más aportan a la contribución. Por otra parte, siguen incrementándose los ingresos tributarios no petroleros. En este primer semestre de 2018, estos ingresos representaron prácticamente 1,5 billones de pesos lo que se obtuvo por estos ingresos. Y también advertimos que se está dando una tendencia gradual pero paulatina en cuanto a que se está recaudando más de lo que se presupuesta. En este primer semestre fueron 92.231 millones de pesos lo que se recaudó por encima de lo que se presupuestó en la ley de ingresos. Ahora, no nos vayamos con la finta. El que esté incrementándose la recaudación por encima de lo que se presupuesta no quiere decir nada más que haya una eficacia en la recaudación, sino que nuestras autoridades financieras, y lo hemos advertido en los últimos años, están actuando es un plan con maña, porque en realidad están presupuestando por abajo de lo que efectiva o de lo que realmente se pretende recaudar. ¿Y por qué están usando este mecanismo? Porque esos excedentes, esos 92,000 millones de pesos, pues se les da un manejo mucho más discrecional que cualquier recurso que sí está presupuestado. Es decir, aquel excedente se reparte ahora sí que con criterios muy discrecionales y entonces hay que tener cuidado y esperemos que el próximo gobierno pueda subsanar este vicio de estar presupuestando por abajo de lo que efectivamente se pretende recaudar para que esos excedentes se manejen de una manera por demás discrecional. En cuanto a las devoluciones de saldos a favor, pues como esperábamos todos, en este 2018, pues hubo una caída importante, ¿no? El promedio de disminución de las devoluciones de todas las contribuciones fue de un 15%, pero el impuesto a la renta, la caída fue mucho más significativa, fue de un 32%, y del IVA, pues el 18%. En materia de fiscalización, como todos sabemos, hay dos grandes portafolios a través de los cuales el SAT nos fiscaliza. En el primer portafolio se están todo lo que son los actos de control y en el segundo las auditorías. Dentro de los actos de control encontramos pues a las entrevistas, a los correos electrónicos, los requerimientos, las cartas de invitación y los mensajes a través del buzón tributario.
Y vía auditorías, pues están las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete y las revisiones electrónicas. ¿Sí? Y de lo que somos testigos a partir de estos últimos informes tributarios y de gestión, es de que hay un incremento consistente en la recaudación vía actos de control. Por ejemplo, en este primer semestre, el incremento en la recaudación a través de estos actos de control creció respecto del mismo periodo del año anterior en un 87%. Y dentro de esos actos de control, el mecanismo que más eficacia dio fueron las entrevistas, porque lo recaudado a través de este mecanismo se incrementó en un 162%. ¿Qué son las entrevistas? Pues algunos de ustedes ya fueron seguramente víctimas de este mecanismo, porque el SAT, a partir de esta plataforma de electrónica, digamos, de recopilación de datos, detecta, por ejemplo, cuánto normalmente aporta, cuánto se aporta por empresa promedio en un giro determinado. Giro minero, giro de la construcción, del autotransporte. Y aquellas empresas que están aportando por abajo de ese promedio, pues son citadas en las oficinas centrales del SAT, en las áreas de planeación, ¿sí? Y ahí se les dice, oye, pues fíjate que la tendencia de tu sector en cuanto a la aportación recaudatoria es de tanto y tú estás muy por abajo de esto, entonces, pues autocorrígete antes de que iniciemos facultades de comprobación y detectemos algún tipo de evasión en que le pudieras estar incurriendo. Lo mismo sucede cuando tenemos un comportamiento atípico. A lo mejor venimos aportando, ¿sí?, cierto porcentaje o cierto monto de impuesto a la renta en nuestras declaraciones provisionales. Y cuando tenemos una caída importante en estas aportaciones, pues de inmediato el SAT los detecta y antes de enviarnos alguna visita domiciliaria, nos cita en oficinas y nos dice, oye, estoy advirtiendo esta caída, por ejemplo, de tus aportaciones promedio, y nos pide una aclaración. Este tipo de mecanismos de fiscalización ha sido muy, muy efectivo para el SAT, porque como vemos, ha representado un incremento en la recaudación del 162%. Ahora, no perdamos de vista que si bien es cierto, la recaudación a través de actos de control tiene un importante crecimiento en los últimos años, pero las auditorías sigue siendo el mecanismo de fiscalización más efectivo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí, por actos de fiscalización se recaudaron en este primer semestre del año 45,000 millones de pesos, en tanto que por auditorías fueron 86,000. Es decir, casi la mitad, o más bien el doble de lo que se recauda por actos de control, se recaudó vía auditorías. ¿Sí? Vamos a comentar algunas otras disposiciones relevantes y para ello voy a pasar el micrófono a la licenciada Laura López. Buenos días. En la Gaceta del Gobierno del Estado de México se publicaron el pasado 10 de agosto las tan esperadas reglas de carácter general para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. Si desean conocer más sobre este impuesto, los invito a que consulten nuestro podcast Impuesto a la venta de bebidas alcohólicas en esta entidad, disponible en nuestra página web. Pasando a otra publicación reciente, los dejo con la licenciada Ocampo. ¿Qué tal? Buenos días. Les comparto que el pasado 24 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que modifica el diverso mediante el cual se establece el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles y las disposiciones para su operación, con el cual se establecen las reglas para acudir al procedimiento simplificado de disolución y liquidación de sociedades mercantiles, así como para la presentación de los avisos de inscripción correspondientes al libro especial de socios y al del libro de registro de acciones, siendo que sobre este último hablaré más adelante. Con la publicación del acuerdo referido, ya se puede acudir al proceso de disolución y liquidación simplificado y en términos muy generales, los pasos a seguir en este procedimiento son los siguientes. Primeramente, habrá que publicar en el sistema electrónico
el aviso de inscripción en el libro especial de los socios por lo menos 15 días hábiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se acuerde la disolución. Habrá también que publicar el acta de disolución y liquidación y una vez realizado, el sistema enviará un mensaje de datos confirmando que la sociedad cumplió con los requisitos a partir de la verificación realizada por la autoridad fiscal. También habrá que realizar la captura de la información correspondiente al acuerdo de disolución y liquidación, incluyendo ya el nombre del liquidador. El representante legal, a través del sistema, enviará un mensaje de datos a la totalidad de los socios o accionistas para que cada uno, con el uso de su firma electrónica avanzada, manifieste la voluntad de publicar el acta de disolución y liquidación, para lo cual tendrán un plazo máximo de 20 días hábiles para manifestar su voluntad. Una vez publicada el acta de disolución, habrá a través de la firma electrónica avanzada de la totalidad de los socios o accionistas de la sociedad, se enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público del Comercio. Posteriormente, se realizará la publicación del balance final dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acta de disolución y liquidación. Y bueno, una vez publicado el balance final, se enviará electrónicamente para la inscripción de la cancelación del folio de la sociedad en el Registro Público del Comercio, notificando a la autoridad fiscal correspondiente. Hay que tener presente que no todas las sociedades pueden acudir a este procedimiento simplificado, solo podrán hacerlo aquellas que estén conformadas exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas, también que no se encuentren realizando operaciones ni hayan emitido facturas en los últimos 2 ejercicios fiscales y bueno, que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como, bueno, otros ejercicios que, bueno, en las láminas, otros requisitos, perdón, que las láminas vienen precisados. Y bueno, le América, dejo la... perdón, sí, perdón. Me gustaría que nos pusieras un ejemplo, un supuesto en donde realmente es atractivo, digamos, llevar a la disolución anticipada de una sociedad. ¿En qué casos nos es útil disolver de esta manera simplificada una sociedad? Claro, como se tratan de unos requisitos específicos, pues prácticamente quienes pueden acudir o las sociedades que pueden acudir a este nuevo procedimiento son aquellas sociedades que tenemos dormidas, que son inactivas, que por alguna razón no hemos llegado al procedimiento que comúnmente conocíamos. Y bueno, ahorita con esta facilidad de que no hay que acudir ni a un fedatario público para llevarlo a cabo y que es gratuito, podemos quitarnos esa carga administrativa de continuarlas manteniéndolas vivas. Ok, entonces dirían, digamos, es útil para cuando tenemos algunas empresas que constituimos en algún momento, pero que ya no están operando, las tenemos, como bien dices, dormidas, inactivas, y a través de este procedimiento, pues podemos disolverlas de una manera mucho más ágil que el procedimiento tradicional, ¿no? Exactamente. Gracias. No, al contrario. Bueno, y yo los dejo con el licenciado Jorge Martínez, que nos va a hablar sobre unas modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Buenos días. En el último apartado de este primer bloque, les voy a comentar que en días pasados se publicó en la página web del SAT el proyecto de tercera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal para el 2018, de la cual podemos resaltar los siguientes 2 puntos. El primero de ellos es que se consignó la opción de emitir el CFDI estableciendo como método de pago en una sola exhibición, siempre y cuando se cubra el monto de la operación antes del día 17 del mes siguiente a la fecha en que se realizó la transacción y se señale la información de la forma en que se recibirá el pago de dicho comprobante fiscal. El otro punto es que se formaliza la postergación de la entrada en vigor del procedimiento y reglas para la cancelación de CFDIs. Esto será a partir del 1 de noviembre del presente año. Por último, se consignan también las reglas para que el fisco se apegue a los criterios que emite con motivo de la resolución de consultas que le formulan los particulares, aun y cuando estos sean contrarios a criterios normativos o no vinculativos que ha emitido el SAT dentro de lo que son las facultades de comprobación. Con relación a este punto, no me resta más que recalcar o resaltar en el sentido de que
estas modificaciones todavía no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual debemos estar muy pendientes cuando ocurra esta situación. Pasando a nuestro segundo bloque, que es el relativo a criterios judiciales y normativos, vamos a analizar un conjunto de criterios relacionados con temas muy importantes o de mayor relevancia en la actualidad, y además les comentaré un criterio normativo muy importante emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, el primer criterio judicial se establece que los requisitos para deducir ISR y acreditar el IVA derivado de gastos de subcontratación de personal son constitucionales porque se especifican los documentos con los cuales los contratantes se cerciorarán del cumplimiento de su contraparte de las disposiciones en materia fiscal y de seguridad social. Aunado a ello, se consideró que esa información no es reservada porque no revela información confidencial ni del contratista ni de los trabajadores con los que presta ese servicio. El segundo criterio que les quiero compartir es una tesis aislada en la que se determinó que los acuerdos conclusivos respetan el derecho de acceso a la justicia. Pues constituyen, y que esto es una cuestión muy importante que debemos tener en cuenta, constituyen un mecanismo alternativo de solución de controversias entre el contribuyente y el fisco federal que permite resolver un conflicto sin acudir a una instancia judicial. Aquí es importante recordar que los acuerdos conclusivos se pueden solicitar cuando un contribuyente está siendo sujeto a una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, con el fin de llegar a un amigable acuerdo con la autoridad y en su caso evitar la determinación de algún crédito fiscal. Y estos acuerdos, como todos sabemos, se sustancian ante la PRODECON. Nuestro siguiente criterio judicial tiene que ver con que a partir de que se estableció en el Código Fiscal la facultad a cargo de la autoridad para que realizara auditorías dentro de un procedimiento de devolución en materia fiscal, el fisco comenzó a incurrir en la mala práctica de determinar créditos fiscales a cargo de los solicitantes en lugar de limitarse a resolver sobre la autorización o el rechazo de la devolución. Ante esa situación, mediante una jurisprudencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que a través del ejercicio de esas facultades, la autoridad fiscal solo está facultada a negar o conceder la devolución solicitada y a verificar su procedencia. Por lo que si en lugar de resolver sobre esa situación le determina a un contribuyente un crédito fiscal, esa liquidación debe declararse como ilegal y por lo tanto declarar su nulidad lisa y llana. Por último, vamos a comentar dos criterios relacionados con el problema, o con un problema muy actual que es el de la presuntiva de operaciones inexistentes, el cual se ha convertido o debemos destacar que se ha convertido en unos problemas más importantes para los contribuyentes, pues en la práctica hemos detectado que se ha iniciado ese procedimiento a empresas que operan de manera correcta, que cuentan con infraestructura, personal y medios para prestar sus servicios. En el primero de esos criterios, una tesis aislada, se establece que el objeto y las consecuencias de la declaración de inexistencia de operaciones, esto es el cese de efectos fiscales de los FDIs, válidamente los puede desplegar la autoridad dentro del ejercicio de facultades de comprobación o mediante el procedimiento especial de la presuntiva de operaciones inexistentes establecida en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Por su parte, el otro criterio, que es una tesis de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahí se determina que en el artículo 69b se establece una presunción juris tantum. ¿Qué quiere decir esto? Que el contribuyente puede desvirtuarla mediante la exhibición de pruebas que demuestren en determinado momento que cuenta con capacidad material para realizar sus operaciones o para acreditar la materialidad de las transacciones. Para tales efectos,
es menester que estos contribuyentes acrediten fehacientemente que las operaciones consignadas en sus documentos, ya sea en sus FDIs, se llevaron a cabo en el ámbito fáctico, por lo que, o menciona la tesis, devienen insuficientes aquellas probanzas tendientes a demostrar el registro de las operaciones. ¿Sí? Esto es, que no voy a acreditar la materialidad de mi operación si únicamente exhibo el CFDI y la póliza de registro. Bien, con relación a este tema, les comento que si quieren conocer la información relacionada con la presunción de operaciones inexistentes, los criterios judiciales que se han emitido hasta el momento, así como los medios de defensa que tienen los contribuyentes a su disposición para combatirla, próximamente pondremos a la venta en forma curso denominado Análisis Integral de la Presuntiva de Operaciones Inexistentes, por lo cual les invitamos a que estén pendientes de esa situación a través de nuestra plataforma digital. Por último, para cerrar con este bloque, les comparto el contenido del criterio 1/2016 emitido por el IMSS, denominado Cantidades entregadas en efectivo o especie a los trabajadores por concepto de aportaciones a fondos o planes de retiro, integran el salario base de cotización. En este criterio, lo que se consigna es que para que los depósitos que se realizan a trabajadores puedan considerarse como pagos a planes de pensiones y por ello excluirse de integrar al salario base de cotización, se deben de cumplir ciertos requisitos establecidos en disposiciones generales que emitió la CONSAR. Tales requisitos de manera general son los siguientes. Primero, esos depósitos deben tener como objetivo complementar el ingreso en el retiro de las personas con las que se mantenga una relación laboral. El beneficio debe otorgarse de manera general a todos los trabajadores. Las sumas entregadas por ese concepto deben de estar registradas en la contabilidad del patrón. El cuarto es que el patrón o quien éste contrate como administrador del plan de pensiones no podrá hacer entrega a los trabajadores de ningún beneficio directo en especie o en dinero con cargo a ese fondo. Y por último, las sumas que se entreguen por ese concepto deberán ser entregadas o depositadas directamente por el patrón al administrador del plan de pensiones, por lo que yo les recomiendo que estemos tengamos estas cuestiones a la mano a efecto de evitar alguna contingencia. Interrumpa. ¿Qué pasa si el IMSS detecta que el patrón omite integrar al salario base de cotización los importes que le paga a los trabajadores por los conceptos que nos mencionas y no cumple con los requisitos que nos refieres? Bien, en este caso, si el IMSS detecta esta situación, lo que va a hacer es notificar las cédulas de diferencias al patrón, en las cuales va a consignar las cantidades que omitió de considerar al salario base de cotización. ¿Cuál es el efecto de esta situación? Como todos sabemos, el IMSS nos notifica una cédula de diferencias y tenemos 15 días para cubrir esa cédula. Si no lo hacemos, el personal del instituto, que como todos ya conocemos, es bastante agresivo, posteriormente a esos 15 días va a proceder al embargo de los bienes a efecto de cubrir con esos importes, por lo cual, les reitero, debemos tener en cuenta esta situación, verificar que cumplamos con los requisitos a efecto de no incurrir en esta circunstancia. ¿Sí? Hoy tenemos como invitado al ingeniero Ricardo Bolaños, quien nos acompaña de la firma Familias Empresarias. Ricardo es un consultor empresarial que tiene una muy amplia trayectoria en el ramo, como ustedes podrán ver en la lámina que estamos proyectando, y muy amablemente aceptó Ricardo acompañarnos en esta sesión para platicarnos acerca de la importancia de contar con un plan de desarrollo patrimonial. Ricardo, nuevamente gracias por acompañarnos y pues escuchamos muy atentos lo que nos puedas comentar acerca del tema. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Gracias a todos. Pues bueno, hablando del tema patrimonial,
La realidad es que es algo que normalmente todos tenemos, todos conocemos, eventualmente lo contabilizamos, difícilmente lo protegemos. Y la idea de esta plática pues es entender un poquito cuál es el contexto de un plan de desarrollo patrimonial. Y hay que tomar en cuenta, hay que recordar que solo un 13% de las empresas familiares logran llegar a una tercera generación. Casi siempre cuando empezamos una empresa, pues tenemos la ilusión de que esta empresa pase a nuestros hijos y que nuestros hijos le den a los nietos y que en algún momento dado se convierte en un patrimonio precisamente para nuestra familia, tanto pues nuestros hijos, nuestros nietos. Para entender un poquito el contexto del plan de desarrollo patrimonial, este plan de desarrollo patrimonial emana de un consejo de familia, que también normalmente como familias empresarias no tenemos, donde el consejo de familia simplemente es un grupo de familiares que van a poner las reglas de cómo gobernar la o las empresas en poder de la familia. Se escriben ciertas reglas en el protocolo familiar, reglas de comportamiento, reglas que están relacionadas con lo que es familia, empresa y propiedad. Y este mismo consejo de familia debe de hacer un plan de desarrollo patrimonial. El objetivo de este plan patrimonial es aumentar el patrimonio de la familia básicamente. Ahora, dentro de lo que es el consejo familiar es el organismo de gobierno que define y acuerda los valores de la familia y los valores que van a tener como familia empresarial. Es también el encargado de establecer el futuro de la familia en relación con las empresas. Normalmente ustedes lo deben de vivir una vez que empiezan a entrar los hijos, a veces se les empiezan a ocurrir nuevas empresas, empiezan a salir nuevas áreas de negocio y a veces no tenemos claro cómo crecer ni dónde crecer. Y muchas veces aquí, como no tenemos claro un plan de crecimiento patrimonial, de la misma manera tampoco tenemos una protección jurídica para cada uno de los temas que se van desarrollando de las nuevas unidades de negocio de la empresa. El consejo familiar también es aquel que vislumbra y resuelve o pre-resuelve todos los problemas de la familia relacionados con la empresa. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, hay veces que pensamos que pues, el patrimonio es solo la empresa o solo las casas o propiedades que tengamos. Sin embargo, pues la realidad es que, como pueden ver en la pantalla, pues dentro del plan patrimonial están claro que las casas, propiedades, terrenos, las joyas, dinero en efectivo, que muchas veces pues todavía se tiene la costumbre de guardar, sobre todo a lo mejor en alguna moneda extranjera como dólares o euros, pensando en que pues eso nos va a dar alguna utilidad. Acciones en empresas, sea públicas como Teléfonos de México o sea cualquier acción que en algún momento nos hayan invitado a participar como accionistas. Colecciones que muchas veces pues empezamos a coleccionar, pueden ser monedas, billetes, timbres, en fin, cualquier colección que en un momento dado empiezan a tener un valor que puede ser significativo. Si queremos incrementar este patrimonio, pues bueno, precisamente lo que necesitamos es un plan patrimonial donde lo primero que hay que hacer es tener claro qué es lo que está integrando el patrimonio. El objetivo de este plan patrimonial es incrementar precisamente el patrimonio de la familia. Cuando hablamos de patrimonio de la familia, no necesariamente quiere decir que ahora todo va a ser de la familia. Cada miembro de la familia tiene su patrimonio y el patrimonio familiar es la suma del patrimonio individual de cada miembro. Es importante que como familia tengamos claro y apoyemos a cada uno de los integrantes de la familia a que incremente ese patrimonio hasta donde él quiera. No todo mundo tiene que crecerlo demasiado y no todo mundo se tiene que quedar con un patrimonio básico. Aquí es lo que cada uno quiere. ¿De qué se compone? Pues como decíamos, inmuebles, joyas, obras de arte, autos, colecciones, dinero en efectivo, valores, inversiones, acciones en clubes que de repente pues empiezan a tener un valor importante, seguros de vida, seguros de inversión, acciones en empresas y si se fijan en el último renglón, pues son las empresas productivas.
¿Cuál es el mensaje aquí? Pues bueno, las empresas productivas, como su nombre lo dice, son las que están produciendo ingresos y recursos para poder hacer un patrimonio. Este patrimonio es lo que nos va a servir de sustento en caso de que decidamos cerrar la empresa productiva, en caso de que decidamos retirarnos, para poder estar soportados en algo adicional. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son los pasos? Primero tenemos que tener una lista de todo el patrimonio. Tenemos que evaluarlo. Nos han tocado casos en los que a lo mejor alguna persona por ahí tiene una colección de joyas que cree que tiene un valor muy grande y a la hora que lo llevan a evaluar, pues resulta que nada más era un baño de oro y no era oro de 24 quilates como a lo mejor estaba quintada la pieza. Hay que legalizarlo, hay que establecer cuáles van a ser los objetivos de ese crecimiento, hay que determinar qué acciones va a estar haciendo cada quien y el consejo familiar va revisando que esto se cumpla. En legalizarlo, pues básicamente hay muchas veces que no tenemos, por ejemplo, un testamento, que es un instrumento de protección patrimonial. Hay veces que pues recibimos la herencia de una casa y a lo mejor no la pusimos a nuestro nombre, o que hicimos una compra o un crédito hipotecario y no hemos cambiado esa casa a nombre de nosotros, o que decidimos heredar en vida a nuestros hijos, les regalamos un terreno, pero fue de palabra y no se ha hecho la legalización de esto. Y como esto, bueno, 1000 ejemplos de legalizar. Esto es, pues básicamente lo que debemos de estar manejando como la parte de desarrollo patrimonial. Siempre es muy importante en cualquier esquema patrimonial, pues tener un respaldo legal y jurídico para que puedan tener todo el tema en orden. Pues muy interesante y muchísimas gracias, Ricardo. Creo que nos has abierto un poquito los ojos sobre la importancia de desarrollar el patrimonio empresarial. Y bueno, si cualquiera de ustedes que nos están siguiendo en esta sesión quisiesen mayor información o algún contacto más estrecho con Ricardo, bueno, pues ahí tienen nuestros datos, nos lo pueden solicitar y de inmediato Ricardo los contactará. Me dice aquí Laura que tiene algún comentario, perdónenme, antes de seguir. Sí, Diego pregunta, ¿qué garantía existe del cumplimiento de la voluntad con este esquema? Me parece que es para el ingeniero Bolaño. En materia legal. Diego, muchas gracias. Comento y le paso el micrófono inmediatamente después a Fernando. Lo que es cuando se establece un protocolo familiar, en el protocolo se establecen unas ciertas reglas que son un acuerdo de voluntades básicamente, pero lo que siempre recomendamos es que cualquier cosa que se pueda formalizar y legalizar ante notario público, como puede ser un testamento, como puede ser un cambio de acciones, como pueden ser reglas de compra, derecho de tanto y una serie de facultades que se pueden poner en las empresas, es muy importante que no solo se comente y se acuerde, sino que se legalice de alguna forma este tema. Casi para cada uno de los temas relacionados con el patrimonio hay una opción de verlo. Igual podemos aclarar por correo electrónico algún detalle en específico con mucho gusto. Sí, ya nada más complementaría diciendo que, bueno, ya existen estructuras accionarias muy flexibles que nos permiten incorporar la voluntad de todos los socios para poder concretarla. Están las famosas API y otro tipo de esquemas, ¿no? Independientemente de las anotaciones que hagamos en los estatutos para prever todas estas cuestiones. Y por supuesto que si estamos hablando de una empresa, muy probablemente también tomemos en cuenta que opera un consejo de administración en muchas de ellas y en ese consejo de administración, pues los acuerdos que se lleguen a tomar y que se plasmen por escrito, pues tienen fuerza legal y puede exigirse que se cumplan en su momento, ¿no? Y en estos consejos de administración, justamente esos protocolos familiares a que nos hacía referencia Ricardo, los podemos incorporar para que no solamente queden en la buena voluntad, sino que queden en reglas formales que deben observarse en el manejo corporativo y patrimonial de las empresas.
Diego le pregunta al ingeniero Bolaños, pero en este caso está el fideicomiso, ¿o es lo mismo que usted plantea o solo es un nombre distinto? Bueno, el fideicomiso es una herramienta de protección patrimonial tiene muchos objetivos, pero uno de ellos es dejar un legado, por ejemplo, a cargo de un fideicomiso, donde el fideicomiso es el que opera el legado y pues va repartiéndolo de la forma en la que los que heredaron ese legado lo determinan. Es una de las herramientas, un fideicomiso, y normalmente muchas veces lo usan para que a la muerte del fundador o de los accionistas de la empresa quede el control no sobre las personas, sino sobre un fideicomiso que de alguna manera es independiente. Es una de las herramientas que se usa. Hay varias más para poder proteger el patrimonio, no solo a la muerte, sino también en el transcurso de la vida de la familia. Pero dice Diego, ¿pero se puede usar en vida si se formula uno de administración? Sí, claro, claro, Diego. Pues, continuando con los temas de interés que tenemos para abordar en esta sesión, y respecto de la nueva obligación que surgió para las sociedades de responsabilidad limitada y las anónimas, consistente en publicar la información de su libro especial, de socios o el libro de registro de accionistas en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, les recordamos que será a partir del próximo 15 de diciembre cuando se deberá publicar la estructura accionaria vigente, por lo que aún estamos en tiempo para preparar la información o, en su caso, conformar el libro correspondiente. Si requieren conocer a detalle las características de esta obligación, los invitamos a consultar el webinar que hemos preparado y que en los próximos días estará disponible en nuestra página web. Y bueno, los dejo con los indicadores fundamentales sobre el desempeño del país. Gracias, América. Bueno, para continuar con nuestro temario y empezar con los indicadores fundamentales del desempeño del país, dentro de estos indicadores, en esta sesión vamos a revisar cómo se ha comportado la inversión extranjera directa en el periodo de enero a junio de 2018. En dicho periodo se inyectaron a la economía nacional alrededor de 17.800 millones de dólares. Si revisamos los sectores a los que se canalizó dicha inversión, nos encontramos que el sector manufacturero se canalizó el 43%, servicios financieros con un 19%, energía eléctrica, agua y gas un 8%, comercio igualmente 8%, minería 6%. Y si revisamos el país de origen de los flujos de capital extranjero, advertimos que Estados Unidos es el líder con un 39%, seguido de España con el 15%. En tercer lugar tenemos a Alemania con un 9%, Canadá con el 7% y Japón con un 5%. Del análisis de las cifras anteriores, podemos sacar algunas conclusiones. Número 1, a pesar de la inseguridad, de la sobreregulación y de la ausencia de Estado de Derecho, los flujos de inversión extranjera no se han visto afectados en este sexenio, ya que el monto acumulado asciende a la nada despreciable suma de 190,000 millones de dólares. 2, la reforma fiscal de los Estados Unidos no ha afectado seriamente a la inversión norteamericana en nuestro país, ya que por mucho sigue siendo la principal nación que nos inyecta capitales. Y por último, España ya es el tercer país en materia de inversión extranjera directa. Ahora pasamos a los nombramientos. Bien, para concluir con este bloque, les voy a compartir algunas propuestas de nombramiento sobre algunos órganos importantes en lo que es materia fiscal. El primero de ellos es que en el SAT aún no se tiene nada claro, como dicen por ahí, aún no se deshoja la margarita,
pero todo apunta a que la jefatura será ocupada por precisamente Margarita Ríos Farjat, quien es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y columnista en el periódico Reforma. Se ha desempeñado en el ejercicio del derecho fiscal, pero también es poetisa y ensayista, actividades por las cuales ha recibido diversos premios en México y en el extranjero. Otro de los personajes que suena fuerte para ocupar cargos clave dentro del ámbito tributario es Carlos Romero Aranda, que sería la opción para ser designado como procurador fiscal. Él es abogado fiscalista con doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana y anteriormente fue director de amparos contra leyes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este personaje hace algunos días propuso que como parte de los recortes presupuestales y ajustes en las funciones de la administración pública, eliminar la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Esta subsecretaría es la encargada de elaborar las proyecciones y los cálculos de los ingresos de la Federación en cada ejercicio fiscal y con los cuales se desarrolla la Ley de Ingresos de la Federación. Por último, en días pasados se propuso a Santiago Nieto como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este órgano constituye el encargado de combatir, o es el encargado de combatir, prevenir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o como comúnmente se conoce, el lavado de dinero. Hasta el pasado mes de octubre, Santiago Nieto se venía desempeñando como titular de la FEPADE, de la cual fue removido bajo el pretexto de que había revelado información sensible a diversos medios de comunicación relacionada con la investigación que se estaba realizando al extitular de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue o quien había sido acusado de recibir sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. A partir de ahí, como todos sabemos, esta investigación pues ya quedó en el olvido. Bueno, pues con los comentarios que nos hizo Jorge Martínez acerca de estos nombramientos, bueno, tanto el del titular de la UIF como el del Procurador Fiscal de la Federación, ya se hicieron oficiales, ya se dijo que serán quienes ocuparán esas carteras en cuanto arranque la nueva administración el 1 de diciembre, y pues por lo que hace a la jefatura del SAT, pues todavía está en la incógnita, ¿no? No se ha confirmado que sea Margarita Ríos Farjat quien ocupe esta jefatura, pero pues todo hace presumir que por ahí se va a colar el nombramiento. Bueno, pues esperamos que los temas abordados les permitan estar actualizados sobre el entorno legal de los negocios y les orienten en las tomas de sus decisiones. No dejen de acompañarnos a la sesión de octubre. Con toda oportunidad les haremos llegar la invitación con los temas a tratar, y también pues accedan a nuestros contenidos que regularmente generamos. Acabamos de sacar un webinar relacionado con los medios de defensa en materia de prevención de lavado de dinero y un podcast en el que hablamos sobre el decálogo para evitar malas prácticas en auditorías fiscales. También inscríbanse a nuestra plataforma de actualización digital en nuestra página www.aboempre.com.mx, y como les mencionaba yo al principio, para nosotros es muy importante retroalimentarnos con sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, y para ello, pues en la parte final aparece ahí un pequeño cuestionario que ojalá nos los puedan requisitar. Son 4 pequeñas preguntas, 4 muy sencillas, y que para nosotros pues es oro puro, porque nos permite mejorar no solamente el contenido, sino también el formato de nuestras sesiones en línea, ¿no? Ahora sí, pues abrimos un espacio final para algunas otras preguntas o comentarios que nos puedan externar. No sé, Laura, si tenemos algunas y las vamos de una vez comentando para irlas abordando, ¿no? Diego, en relación a lo que le venía preguntando al ingeniero Bolaños, Diego dice que tiene beneficios el esquema de
de planes? ¿Tiene beneficios el esquema de planes? El esquema, quiero suponer que el esquema de plan patrimonial, pues digo, como cualquier plan, digo, indudablemente tiene una serie de beneficios y sobre todo aquí lo más importante en la parte de institucionalización, que es poner las cosas en orden, que haya reglas claras y acuerdos explícitos, el hacer un plan entre los familiares donde todo el mundo sepa qué va a pasar, nos ayuda mucho a evitar conflictos y que haya claridad de cómo está la situación financiera de cada uno de los miembros y no nos llevemos una sorpresa en algún momento dado de un exceso de endeudamiento, incluso de repente algunos problemas legales que se pueden dar por exceso de endeudamiento, que acaba muchas veces una persona poniendo en peligro el patrimonio familiar, que a final de cuentas pues siempre acabamos rescatando por ahí al familiar. Sí es indispensable tener un plan, es muy importante tenerlo por escrito, con toda la formalidad, por escrito, que sean minutas del Consejo de Familia, que haya un seguimiento de los acuerdos que se hacen y que se vayan evaluando su cumplimiento. Ricardo, ¿por qué no nos hace el favor de darnos algunos datos donde te puede contactar Diego? Porque por lo que veo requiere información importante y probablemente pues posteriormente se la puedas brindar, ¿no? Con mucho gusto les dejo mi correo electrónico, que es Ricardo B grande, Ricardo B @familiasempresarias.mx. Lo estamos poniendo en el chat, ¿verdad? El correo para que por ahí no solamente Diego, sino cualquier otro asistente que tenga alguna inquietud o que quiera alguna información mucho más detallada, pues ya puedan directamente contactarlo con Ricardo. Independientemente del correo que acabamos de proporcionar, igualmente en nuestros datos de contacto nos pueden hacer llegar cualquier comentario y nosotros se lo transmitiremos a Ricardo para que se ponga en contacto con ustedes. No hay preguntas por el momento. Bueno, si ya no tenemos preguntas, igualmente acuérdense que si en este momento no surgen dudas o comentarios, posteriormente nos los pueden hacer llegar a través de nuestros medios de contacto sin ningún problema y con mucho gusto los atendemos. Pues nuevamente gracias por su acompañamiento a esta sesión de actualización. Los esperamos en octubre, el tercer miércoles de octubre, que es el día 17 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. Ya con toda oportunidad les haremos llegar la invitación donde los haremos los temas y los contenidos de nuestra sesión. Muchas gracias.